La tercera división principal, la sección práctica. Ya la aplicación de esta doctrina que aprenderemos en los primeros 2 capítulos, veremos su aplicación en los capítulos 3 y 4. La sección práctica. Cristo es la base de la vida nueva. Y veremos las exhortaciones que el apóstol Pablo nos da de dedicarnos a las cosas espirituales, haciendo morir aquello terrenal, material en nosotros y vistiéndonos así de las obras de Cristo. Y luego hacemos todo como para el servicio de Dios, todo como para el Señor en toda relación, en el hogar, en el trabajo y en nuestras relaciones sociales con otras personas que no son cristianas. El tema de la carta, la preeminencia de Cristo. Esta carta, como ninguna otra, exalta a Jesucristo. Y el versículo que presenta este tema es el versículo 18 del capítulo 1. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y este es el mensaje principal que nos presenta esta carta, el mensaje de la preeminencia de Cristo en todo, especialmente en la vida del cristiano. Mencionamos ya que hubo un problema, o varios problemas realmente en la iglesia en Colosas, como los hay en cualquier iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. Si hay establecida una congregación de la iglesia de Cristo en algún pueblo, en algún cantón, en alguna ciudad, esta congregación va a tener problemas. Va a haber errores cometidos por sus miembros. Se van a cometer errores en el gobierno y en la vida y en la enseñanza en la iglesia. Y hay necesidad siempre de corregir estos errores. También en la iglesia del Señor en Colosas, allá en el primer siglo, ya había problemas. Y vamos a considerar este problema, pero antes de considerarlo, consideremos que el apóstol Pablo escribió esta carta con el propósito de corregir estos errores. No obstante, en este método del apóstol Pablo al enfrentar la amenaza contra la iglesia del Señor, hay 2 enseñanzas muy importantes. Hay 2 puntos en su método que nosotros como predicadores, como personas que enseñamos la palabra del Señor a la iglesia del Señor, debemos tomar en cuenta. El primero es que el apóstol Pablo empleó el método preventivo. Él no esperó que esta amenaza se desarrollara tanto que la iglesia estuviera ya dividida. Él no esperó que la iglesia estuviera ya en graves problemas, ya errada, que ya se hubiera apostatada del todo, o que ya su membresía estuviera menguando, sino que él escogió el método preventivo para parar la amenaza antes que se desarrollara. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer. Esto es el consejo que nos dan los médicos y las personas que saben acerca de la salud, es que no dejemos que las enfermedades físicas se desarrollen demasiado antes de tratarlas. Es mejor la medicina preventiva, es mejor una buena alimentación, es mejor el descanso, el reposo necesario para que el cuerpo esté fuerte y saludable. Es mejor tomar algunas vitaminas para prevenir, para no tener que caer en la enfermedad, que tratar después la enfermedad en el cuerpo. Y lo mismo es cierto en la iglesia del Señor. Cuando empieza a surgir un problema, la tendencia es esperar para ver qué pasa. Pero no debemos hacerlo. El apóstol Pablo no lo hizo. Aquí vemos que Epafras, al ver el problema, también lo contó al apóstol Pablo para que le ayudara con un mensaje inspirado para instruir y corregir a los hermanos y prepararles para la defensa de la palabra de Dios y para defender sus vidas también contra el enemigo. Pero no esperó, sino que utilizó el método preventivo, y debemos hacer lo mismo al ver un problema, una amenaza
que empieza a surgir en la congregación, debemos tratar este problema de inmediato, por supuesto, con amor y con paciencia. Y esto es lo que vemos también en el ejemplo del apóstol Pablo en esta carta. Él no empezó de una vez amonestándoles duro. Él empezó felicitándoles sinceramente por lo bueno que encontró en sus vidas. Debo aclarar que se trata de una felicitación sincera. No se trata de decir cosas buenas a la persona con el deseo de engañarle, sino felicitarle por lo bueno que usted sinceramente encuentra en ella o en la congregación, como hizo el apóstol Pablo, y dejó las amonestaciones y las correcciones hasta después. Les felicitó, les enseñó la base fundamental, la doctrina del Señor, y luego comenzó a corregir los errores que estaban surgiendo por algunos lados en la iglesia. Les enseñó que Jesucristo es preeminente. Les enseñó la preeminencia de Cristo Jesús, que Él es superior, porque esto significa ser preeminente, ser superior, ser el más elevado, el más poderoso, el más importante, el que tiene el mayor valor, y esto es Cristo, aquel que es superior a todos y a todas las cosas. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo presenta, y en esta base de este mensaje principal, él empezó a corregir los errores siempre en base a Cristo Jesús. Ahora, la doctrina falsa, los errores que había en la ciudad de Colosas eran realmente varias, y eran enseñanzas engañosas basadas en filosofías, en tradiciones humanas, en una religión externa, un sistema de reglamentos en vez de una religión del espíritu del ser humano. Y ese espíritu legalístico estaba exigiendo ciertas prácticas con referencia a las comidas y las bebidas, como hacen algunas religiones hoy día, como también la observación de ciertos días especiales, pero los días especiales habían pasado. No obstante, ellos todavía estaban exigiendo esto, y tomó también la forma de cierto ascetismo en el cual el hombre abusaba el cuerpo y subyugaba el cuerpo por negarse ciertas cosas materiales como algunas comidas y diferentes cosas. Era un error también legado a ciertas prácticas del judaísmo, o sea, a la ley mosaica, porque exigían la circuncisión, parece, y practicaban aún la adoración de los ángeles. O sea que básicamente lo que ellos estaban haciendo era negar que Cristo Jesús es supremo y que es adecuado en todo. Y esto resultaba en toda clase de error espiritual y moral. Debemos notar que este error estaba parecido con la filosofía gnóstica. Ahora, debemos entender esta palabra gnóstica y gnosis, que es la base de la palabra, que viene del griego, que significa conocimiento. Es necesario entender esta filosofía un poco, porque era uno de los errores principales en la iglesia del Señor en los últimos años del primer siglo. En los primeros años de la iglesia tuvieron el problema del judaísmo, de aquellos que querían meter el asunto de la ley. Y esto todavía está mezclada cuando escribe Pablo a los colosenses. Pero también ya había comenzado el problema gnóstico, que se desarrolló más y más y llevó a más y más hermanos de la verdad de Cristo a un error. Gnosis significa conocimiento. Y para los gnósticos, la salvación consistió en saber cierta información mística. Digo mística porque no estaba disponible esta información a todo mundo, sino solamente a ciertas personas privilegiadas. Así que para ellos la salvación consistió en saber cierta información mística y no en la fe, ni la obediencia, ni la santidad de vida. O sea que ellos tomaron un punto de vista intelectual hacia la vida y la religión. Ahora usted
si tiene conocimiento y ha tenido contacto con religiones modernas de nuestro tiempo, también se dará cuenta que muchas de ellas cometen el mismo error. O sea que enfatizan demasiado lo que uno sabe y no lo que uno hace.